Muy buenos días, las 11 de la mañana con 2 minutos damos inicio a un nuevo encuentro de Con Biblia en Mano. Este espacio semanal donde aprovechamos la oportunidad que nos concede la palabra de Dios para aplicarla en cada momento de nuestra vida y lo ponemos en primer plano, con cosas de todos los días, a veces recordando enseñanzas de cuando éramos chicos y también tomando en cuenta que la Escritura se puede aplicar tranquilamente en el día a día de nuestra vida. Y para eso está con nosotros el padre David Spechiale, párroco de la parroquia Sagrado Corazón, a quien le damos los muy buenos días. Padre, ¿cómo le va? Buenos días y bienvenido. Hola Nelson, muy buenos días para ti, muy buenos días para la gente que nos sigue a través de María Radio de la Paz. Bueno, sí, un hermoso día, ¿no? Gracias a Dios. Así es. Hablábamos eso con el padre, ojalá se mantuviera, ¿no? Ojalá tengamos Dios días quiera, así. Sí. Un poquito de frío, bueno, está bien, es natural. Pero bueno, el sol que calienta y que uno puede abrir las ventanas y dejar que el sol entre en casa. Exactamente, es muy sí, lindo. Está lindo, sí. Así que bueno, realmente. Dios quiera que podamos, ¿no? Que podamos disfrutar de este día. Y más que es día viernes, ¿no? Más que es día viernes. Así es. Aprovecho también para usted, padre, para darle un saludo en el Día del Comunicador Católico, Día de San Maximiliano María Kolbe, hoy. Así que bueno, a los comunicadores, a toda la gente que está relacionada con la radio, a los comunicadores católicos, para todos, un muy feliz día. Muy feliz día para todos los comunicadores, ciertamente. Bueno, esta hermosa tarea que llevamos adelante. Bueno, el tema para hoy que había planteado el padre la semana pasada era sobre los apócrifos, esos libros que en estos tiempos modernos los tiñen de un misterio y de grandes interrogantes y que siembran dudas a veces en el cristiano desprevenido, en el católico desprevenido, pero que bueno, tienen mucha historia y tienen cosas para que vayamos aprendiendo, redescubriendo. Así que bueno, es la mejor oportunidad. Padre, queda en sus manos. Bueno, la palabra apócrifo en primer lugar, ¿qué significa apócrifo? Decimos que vamos a hablar hoy sobre los libros apócrifos. ¿Qué significa apócrifo? La palabra apócrifo viene de la palabra griega apokrypton, que significa oculto, desde lo oculto. De ahí viene cripton, de ahí viene la cripta, ¿no? La cripta que está oculta, que está escondida. Entonces estos libros, sobre todo, tienen un origen oculto, escondido. De allí ese nombre de apócrifos. Y estos libros tienen, digamos, distintos autores y distintas intenciones, porque fueron hechos cada uno con una intención distinta. Hay libros apócrifos que fueron hechos para sembrar dentro del cristianismo doctrinas gnósticas, doctrinas que no eran católicas, doctrinas con mala intención. Ya vamos a explicar qué es gnóstico. Y también algunos otros que eran para un poco cubrir la curiosidad de cosas que no dijeron, o que los libros inspirados no habían dicho, entonces cosas así, o que estaban muy escuetos, era muy poca la información. Entonces los libros apócrifos lo que hacían era llenar un poco la curiosidad. Otros son apologéticos, es decir, tratan de defender alguna realidad. Por ejemplo, el protoevangelio de Santiago, que trata de defender la virginidad de la Virgen, aunque lo hace de un modo un poco exagerado. Ya lo vamos a... ahora hago una mención así en general, después vamos a tratar más en particular cada uno de ellos.
donde hace una defensa de la virginidad, pero un poco de un modo exagerado, con lo cual, digamos, no logra el efecto que él quisiera. Por eso que los libros apócrifos no son libros falsos, o sea, no son libros, muchas veces se tiene el concepto de que apócrifo es un libro falso, y no es que sean falsos, a veces tienen cosas muy, muy buenas, y la Iglesia de hecho los ha usado, a muchos de ellos, otros no, porque no tienen doctrinas nocivas, pero el concepto de apócrifo más bien es libro no inspirado, o sea, son libros que no están inspirados, y esto quedó claro desde los primeros siglos, desde la Iglesia naciente, se los separó porque eran libros que no eran inspirados por Dios. A veces contenían cosas muy buenas, pero así todo no estaban inspirados por Dios. Por eso es que, si bien se los usaba, y se los usó también hasta la Edad Media y se los sigue usando. Yo tengo acá en mis manos, tengo los Evangelios Apócrifos, que son libros que se compran en librerías, así que uno los puede tener y bueno, por supuesto leerlos con mucha cautela y con muy buena formación, porque tienen muchas veces cosas que son engañosas. ¿Por qué son el nombre de los libros? Por ejemplo, Evangelio de Tomás, ¿no? Son libros que, además de nacer desde lo oculto, se ponían un seudónimo para aparentar, para decir, este lo escribió Tomás. Por lo tanto, este libro debe ser importante, debe tener cosas buenas. Entonces la gente se lo leía con avidez, y entonces, por así decir, se tragaba la espina del pescado, y entonces leía cosas que eran nocivas y que le hacían daño. Y eso sigue sucediendo hoy en día. Mucha gente que no conoce realmente la historia o cada uno de los libros apócrifos, y entonces los leen, como el Evangelio a los egipcios, que son evangelios que giran bastante en nuestros días, porque el gnosticismo, las sectas gnósticas todavía existen en nuestros días. No sé si acá en Villa Mercedes hay, todavía no he visto. No, padre, no en este momento. Hubo hace unos años una movida, no de gente establecida propiamente, sino gente que venía como dando conferencias, dando charlas, pero no están establecidos, ni mucho menos tienen historia antigua acá en la ciudad. Porque yo en San Luis he visto una escuela gnóstica. Sí, bueno, en San Rafael también, desde donde yo vengo, San Rafael también hay, y son cierto, bastante activos, se hacen notar y bastante. Promueven y difunden todos estos evangelios que son gnósticos, y con lo cual pretenden destruir la Iglesia. Perdóneme que lo interrumpa, padre, porque usted dijo, usted tiene en sus manos una copia de estos evangelios apócrifos. Sí, un libro que compré en una librería. Perfecto. Es bueno que la gente lo entienda esto, y quiero hacer un hincapié especial. Usted vio que llegando Pascua, llegando Navidad, empiezan a aparecer documentales, o se intenta, incluso a veces con mucha mala intención, sembrar la duda en el católico desprevenido, cuando habla, por ejemplo, de la Biblia prohibida, o lo que la Iglesia Católica no quiere que usted sepa, y hacen cita a estos libros. Usted dijo recién, hay que leerlos con cuidado, por supuesto, teniendo en claro de que no siempre tienen las mejores intenciones aquellos que lo escribieron, que tal vez para justificar el agnosticismo, le recuerdo a la gente, no es una cosa nueva. El agnosticismo nació en el siglo II. Gnosticismo nació en el siglo II o III después de Cristo. Estamos hablando de una cuestión ya de siglos, y que muchas de estas cosas se han escrito para justificar, o para darle una pseudo base bíblica a las ideas.
pero todos estos libros están al alcance de la gente y que no es ni pecado ni falta tener para leerlo, para tenerlo a mano, y entender que también, incluso como usted dijo, la Iglesia muchas veces recurrió para confirmar los evangelios, no para negarlos, no para esconderlos. Los santos padres de la Iglesia a veces consultaban para tal vez una palabra, un pasaje que confirmaba la veracidad de los 4 evangelios que tenemos hoy en la Biblia, ¿no? Entonces ha cumplido su función. Es material que está al alcance de la gente y que tranquilamente puede tenerlo. Sí, es más importante la tradición, digamos. Los padres de la Iglesia se basaban en la tradición que viene y que está inspirada. Y estos evangelios simplemente vienen a corroborar lo que ya decía la tradición. Claro, exactamente. Ahora, es bueno lo que decís. Son evangelios, quizá yo no recomiendo tanto la lectura porque no te agregan nada y te pueden llegar a confundir. Y los que son buenos no son buenos en su totalidad, ahí se entremezclan. Sí. Entonces, pero lo que es bueno que la gente sepa es que no están ocultos por la Iglesia. La Iglesia no los ha escondido. Ni los prohíbe. Ni los prohíbe tampoco. Sí, totalmente. Son evangelios o libros, porque no solamente son evangelios, hay actas, hay de todo. Apocalipsis, hay de toda una gran gama, una gran variedad. Entonces, estos libros, no es que la Iglesia los prohíbe y los esconde porque dice, no, yo quiero tener este secreto y no quiero que vos lo conozcas. No es así. Al contrario, están en alguna librería católica, se los expone. Yo, de hecho, lo compré abiertamente en una librería que los tenía ahí en exposición. Y cualquiera los puede tener. Lo que sí, de todos modos, se van a llevar bueno, después vamos a leer algún texto a ver si nos alcanza el tiempo, para que vean que no son gran cosa, o sea, no tienen revelaciones increíbles, ¿no? No tienen, ni contradicen. Claro, realmente no tienen algo extraordinario. Más bien vemos, hay cosas que sí que son útiles, pero no es una cosa tan grande, tan importante. Bien. Bueno, hablando de ellos, vamos a entonces, después de esta introducción, digamos, decimos que la Iglesia los ha usado porque tienen datos que bueno, que son interesantes y que bueno, muchas veces nos aportan elementos que inclusive los corrobora después la tradición. Así, por ejemplo, vemos uno de los libros apócrifos es la Carta de Aristea. Carta de Aristea. Esta, que es del siglo I antes de Cristo, porque los apócrifos nacieron entre el siglo II antes de Cristo y digamos más o menos llegaron hasta el siglo, su producción fue hasta el siglo IV o V después de Cristo. O sea, fue una buena época, bastante larga. Sí, 500 años, más de 500 años después de la resurrección de Cristo. Claro. Bueno, la Carta de Aristea, que es muy interesante porque narra la historia del origen de la versión griega del Antiguo Testamento, que es la llamada Biblia de los 70, que la Iglesia lo usa, la Biblia de los 70, y es muy útil porque tiene una traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, y es muy útil y yo la tengo ahí, para quien la quiera ver, es muy muy útil. Así que bueno, está esta carta que un poco explica cómo fue esa ejecución de esta la historia, digamos, del origen de la versión griega. Hay otros, por ejemplo, el protoevangelio llamábamos el protoevangelio de Santiago, que es tiene como finalidad el defender la virginidad de María. ¿Cómo lo defiende? Lo defiende de un modo un poco extremo,
porque aparece la Virgen Santísima como una niña muy pequeña, que después de nacer, a los pocos años de vida, a los 12 años de vida, entonces ya la presentan al templo. Ahí está, que esta es una fiesta inclusive litúrgica. Ujú. Sí, Y sí. bueno, parte de acá, del Evangelio del protoevangelio de Santiago. Aparecen los nombres de los papás de la Virgen, Ujú. Joaquín y Ana, Sí, que sí, también la iglesia los toma para... Y está la Tienen sus fiesta propias litúrgica. fiestas, sí, sí, sí. Claro, entonces ves cómo toma cosas la iglesia de los libros apócrifos. Y entonces este libro trata de presentar a la Virgen a los 12 años, cuando después de haber estado presentada en el templo y haber vivido allí, tienen que casarla. Y entonces llaman a todos los viudos del país para que se presenten para ver con quién la van a casar. Y viudos ancianos prácticamente. Entonces, el que sale electo, por supuesto, es San José. Pero ahí defienden la virginidad de un modo un poco ridículo. ¿Por qué? Porque la imposibilidad, digamos, de tener algún tipo de contacto, de intimidad, porque la Virgen era una niña de 12 años y San José era una persona anciana totalmente. Entonces defienden la virginidad de María, pero así en un modo no correcto, porque realmente la Virgen fue virgen junto con San José, y eran los dos jóvenes. La Virgen tenía 15 años y José habrá tenido 20 y algo, pero hicieron voto de virginidad. En cambio acá lo hacen mediante una imposibilidad total de tener contacto. ¿Ven? Pero sí, de todos modos, es muy útil el protoevangelio de Santiago, porque tiene la presentación de María en el templo, que es la fiesta litúrgica, y los nombres de San Joaquín y Santa Ana. Otra que es muy linda, que no es nociva, es la historia, otro apócrifo que se llama Historia de José Carpintero, que es del siglo IV o V después de Cristo, donde Jesús aparece relatando a sus apóstoles la vida de San José y su feliz muerte acompañado de Jesús y su madre. De ahí que conocemos cuando José murió, cómo estuvo acompañado de la Virgen Santísima y de San José. Entonces ven, no es nocivo, es un libro muy, muy lindo. Después hay otros muy lindo que se llama El Tránsito de María o Dormición de la Santísima Virgen María. Este es el que narra justamente el momento de la dormición de la Virgen Santísima y su tránsito al cielo. Todo lo que fue, digamos, la asunción de la Virgen Santísima al cielo. Después hay tres que son nocivos, que son gnósticos. El gnosticismo, a ver, para explicar. El gnosticismo es una secta oriental que viene de la India, de aquellos lugares, y tiene la concepción de que la materia es mala. O sea, la materia por eso los faquires, viste que los faquires Sí. que se ponen sobre clavos, Claro, castigan porque su cuerpo. hay que castigar porque la materia es mala, el cuerpo es malo, ¿no? Entonces, y hay que separarse de la materia para llegar a unirse al nous, al conocimiento. Lo bueno es el conocimiento. Por eso la salvación llega no por la gracia de Dios, porque Dios me salve, sino me llega por el conocimiento. Yo mientras más sé de la secta, de los principios de la secta, más avanzado estoy, y por lo tanto hay una especie también de ritos que me van separando de la materia y me van uniendo al conocimiento, a ese gran conocimiento universal. Por eso es que la materia es mala. Y hay que separarse de la materia. Y en estos evangelios gnósticos aparece justamente esto. Por ejemplo, en el evangelio de Tomás, a ver, acá lo vamos a tratar de buscar.
de Tomás, acá lo tengo. Ven, una consecuencia muy práctica y muy mala. Por ejemplo, si la materia es mala, y esto lo digo con, digamos, con todo respeto porque es una afirmación muy fea que hacen ellos. La mujer es mala en sí misma, porque es la que engendra materia. Ajá. Bien. Entonces, al engendrar hijos es una cosa mala. Y entonces así, por ejemplo, en el Evangelio y tampoco se van a salvar porque es mala. Ve, por ejemplo, acá en el Evangelio de Tomás, dice, Simón Pedro les dijo, que se aleje María Magdalena de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Dijo Jesús, mira, yo me encargaré de hacerla macho, de manera que también ella se convierta en espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. ¿Ves? Esto es terrible. Sí, totalmente. O sea, en primer lugar porque la materia no es mala, sino como dice el libro del Génesis, vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Y además la mujer es, digamos, es la compañera del hombre, que es distinta y complementaria. Dios, ¿no? Claro, creada en igualdad de dignidad de con el hombre. Costilla. Y no hay cosa más hermosa que una mujer cuando da a luz, porque es la procreación, es continuar con la obra creadora de Dios. Bueno, los gnósticos justamente dicen que la mujer es mala porque genera materia. Totalmente erróneo, totalmente opuesta a la concepción bíblica y católica de esto. Después también este evangelio gnóstico de Tomás, que lo usaron, ¿te acuerdas de Nelson cuando fue la película Estigma? Sí, bueno, totalmente. Esta película tuvo como base este evangelio apócrifo, el evangelio de Tomás, donde se afirmaba que destruía, en otras palabras, a la iglesia, destruía, era una mujer atea, pero al mismo tiempo tenía estigmas, una mujer que no creía en Dios, pero sin embargo tenía estigmas, lo cual era una contradicción, porque los estigmas son signo de la santidad, y esta mujer era totalmente atea y contraria a Dios, contraria a la iglesia. Además de eso, estaba poseída. Bueno, un montonazo de cosas que son un contrasentido. No se las recomendamos para nada, porque encima la película es mala. Es mala, una película de la década del 90. Sí. Fines del 80, década del 90. Del 90 y para arriba, sí. Sí, para arriba. Actores de medio pelo, y la película es mala. Cinematográficamente hablando. Pero pegó bastante esa película. Porque tenía el escándalo, tenía el nombre, tenía el hecho de los estigmas que ya le genera a la gente, a veces hasta una cuestión morbosa, cómo estaba tratada dentro de la película. Eso hacía que se generara curiosidad de la gente por verla. Pero la película en sí es bastante mala, aparte del argumento. Acaba de hacer un resumen muy exacto de lo que es la película en sí. Y por ahí en algún canal de cable suele aparecer, mire, no hace mucho, hará un par de meses, salió por un canal de cable de Buenos Aires, la emitieron. Mira vos. Y alguien, creo que mi hija o mi esposo me comentaba, y le digo, ni se gasten, porque no solamente la película es ofensiva y malintencionada, sino que es mala en sí, porque tiene un montón de contradicciones, como usted mismo lo acaba de señalar, padre. Sí. Bueno, para los gnósticos no solamente es mala la materia, sino toda estructura. Por eso, como la iglesia tiene una estructura, el papa, los obispos, sacerdotes, así una estructura más fija, bueno, también son malas las estructuras y por lo tanto es mala la iglesia. Por eso apuntan a destruir la iglesia, a atacar a la iglesia. Y entonces comienzan con esa frase, el reino de los cielos lo puedes encontrar abajo de una piedra, o sea, abajo en cualquier lugar, no necesariamente tenés que ingresar a la iglesia y vivir en gracia de Dios y hacer lo que dice la iglesia. Entonces,
es así, va destruyendo paulatinamente todo, destruye la iglesia, destruye el sacerdocio, porque el sacerdote termina yéndose con esta mujer que es mala porque realmente corrompe, digamos, está endemoniada, niega a Dios. Y a pesar de eso Dios le concede los estigmas graciosamente. Sí. Bueno, este es el Evangelio según Tomás, que es realmente tremendo. Sí, discúlpeme, padre, le cuento, estamos en tiempo cumplido, pero esto tiene muchísimo material. Tiempo cumplido, estamos en 31 minutos de programa, un poquito más de 30 en realidad. Nos quedan, nos quedan 2 minutos, perdón, acabo de ver el otro reloj de la grabación. Pero yo quisiera preguntarle cuál es, o dentro de los evangelios, lo que usted marcaba recién de lo positivo, de aquellos que tienen cosas muy buenas, cómo han aportado a algunos de los evangelios y a la tradición. Recuperamos el nombre de los padres de la Virgen, la fiesta de la presentación. Claro. Pero hay mucho material que la Iglesia ha ido aplicando y que, como dijimos, le ha servido de utilidad para confirmar lo que dicen los 4 evangelios que tenemos nosotros. Y hay ejemplos realmente muy interesantes de todo lo que usted dijo. No se pueden tomar como libro, como doctrina firme, porque usted lo decía, ¿no? La tradición. No son inspirados. No son inspirados. Esa es una palabra. Lo cual no clara. implica que sean erróneos. Exacto. Simplemente no están inspirados por Dios. Bien. Yo creo que es un tema que da para hablar muchísimo más y me encantaría que lo podamos seguir desarrollando en el próximo programa, porque yo creo que la gente también. Me llegó un mensaje que dice: muy buen programa. Una persona que vía WhatsApp, no nos deje, por favor pónganos el nombre. Mire, el mensaje dice: felicitaciones al padre David, se lo voy a leer. Felicitaciones por el programa al padre David. Gran programa, dice, pero no me pone el nombre. Muchas gracias. No me pone nombre. Y hay un mensaje acá que ha quedado traspapelado, le pido disculpas a la persona que lo escribió, cuando hablábamos de, a ver, se lo quiero leer. Dice: hola, estoy escuchando al padre David, este es el primer programa que hicimos, por eso le pido disculpas a la persona que quedó traspapelado, entre medio de otros. Dice: estaría bueno que diga que un sacerdote que cura un campo, esto cuando hablamos en el primer programa, no cobra nada. Dice: mientras que los curanderos le ponen precio. Hermoso programa. Cuando hablamos de la superstición. Es de la superstición. Sí. Por favor, pónganos el nombre. No quería dejar pasar para que la gente tenga en cuenta que nosotros recibimos los mensajes. Ajá. Pero pónganos nombre, así les podemos agradecer a la persona que se toma la molestia claro. de escuchar este programa y de mandarnos un mensajito que realmente, bueno, uno sabe que hay mucha gente que escucha, ¿no? Pero bueno, también, y que incluso sirve para que manden sus preguntas, por supuesto, que el padre David se va a tomar el trabajo de contestarles. Cómo no, cómo no. Sí, así que bueno, duda. a las personas, por favor, envíenos el mensajito con el nombre, el nombre. Y le decía, padre, me gustaría que podamos desarrollar este tema nuevamente, continuarlo el próximo programa. El viernes que viene. Yo creo que sí, porque realmente tiene cosas muy interesantes, muy interesantes. Y también hacer un pequeño recorrido por la cantidad de textos. Sé que hay un evangelio de María Magdalena. Sí. Por ejemplo, no sé qué dice, no lo sé, pero hay, como usted dice, hay un Apocalipsis de San Pablo. Claro. Me parece recordar. Bueno, hay mucho material. Actas de Pablo y Tecla. Bueno, ahí está. No todos son, como usted decía, no todos son evangelios, sino hay cartas, escritos, y que incluso siguen apareciendo hasta fechas recientes. Sí. Hasta fechas recientes. No quedó todo en el Mar Muerto, siguen apareciendo en muchos lugares de la vieja Asia, ¿no? Bueno. Sí, ya en realidad están prácticamente conocidos todos, ¿no? Sí. En 1945 tengo memoria de que apareció uno de los últimos. Claro, ahí en esa fecha que decís vos es cuando fue el gran descubrimiento de Qumran, las cuevas de Qumran, ahí en el Mar Muerto. Y ahí es donde apareció gran cantidad de escritos, no solamente apócrifos, sino también, por ejemplo, el rollo del profeta Isaías, o evangelios o cartas de San Pablo. El Evangelio de San Marcos apareció allí.
O sea, con lo cual simplemente vino a confirmar lo que durante tantos siglos la Iglesia ya sabía. Así que, bueno, hay grandes descubrimientos allí, sí, ciertamente. Bien. Sería muy interesante también hacerles una recorrida también a eso que ha pasado. Arqueológicamente hablando. Padre, brevemente, algún aviso parroquial y bueno, y por supuesto su bendición para el final. Bueno, traten de... Porque hoy, esta tarde, ya son las primeras vísperas de la Asunción de la Virgen. Y así que, y bueno, para cumplir el precepto, porque es día de precepto, así que se puede cumplir acá esta tarde en la parroquia o en cualquier parroquia. Acá tenemos la misa a las 17. Lo que sí, como tenemos 10 personas de cupo, traten de escucharlo por televisión o bien por radio. Sí, y también por Facebook. O por Facebook. Lo transmitimos por Facebook. Sí. Y después mañana también tenemos la misa de la Virgen y el domingo, bueno, misa de domingo. En los horarios, bueno, ustedes acá tradicional en la radio, domingo a las 11 de las 11 de la mañana. Claro, a las 11 de la mañana se transmite acá por Radio María y también por Facebook o por canales católicos, en fin, hay muchas formas. Bien. Y después el domingo a la tarde también tenemos la misa de domingo. Y después el lunes, ya lo había avisado, pero tenemos el locro sanmartiniano. Locro sanmartiniano. Ahí vamos a estar, firme, sí. Con el plato más grande que tengamos en casa. Sí. Sí, así que por favor les pido colaboración, que compren porque es para mantener los gastos que hay en la parroquia, que son muchos y hace falta. Y las obras que se están haciendo, que sí. Son muchas. Vamos a pedirle, Padre, que después nos haga un resumen de todo lo que se está haciendo, que es muchísimo. Sí, es muchísimo lo que se está haciendo. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. A estas obras se han hecho gracias al aporte de material de muchas personas y también al esfuerzo de muchas otras que han puesto, no monetariamente, pero sí han puesto su esfuerzo para hacerlas y las están haciendo todavía. Hay muchas cosas, ahora se está terminando, ya se está pintando Cáritas. Bien, así es una muy buena noticia. Claro, sí, estamos contentos. Así que bueno, eso es lo que... Así que el lunes el gran locro patriótico. Bien, ¿dónde puede la gente y bueno, reservar su porción? Que venga esta tarde por secretaría o que se acerque acá por la parroquia y hable con algún miembro del Consejo Económico para encargar su porción de locro. Perfecto. Muy bien. Lunes, bueno, locro. El locro. Qué mejor oportunidad. Bueno, muy bien, Padre. Bueno, su bendición. ¿Cómo no? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Si Dios nos da vida y salud, el próximo viernes estamos a partir de las 11 de la mañana. Y recuerdo que este programa se emite nuevamente los martes a partir de la hora 20. Acompáñennos, y por supuesto estamos abiertos a los comentarios, a los aportes de toda la gente que realmente son muy valiosos y muy importantes para nosotros. Hasta la próxima semana y que Dios nos bendiga a todos.